Buenas noches, maestra. Mi nombre es Karina Trejo Besares y el día de hoy voy a estarle otorgando un resumen detallado acerca de los temas principales que vimos dentro de la materia de teoría general del proceso. Entonces, pues bueno, como tema principal es, pues, ¿qué es el derecho? Entendiéndose que el derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta de las personas dentro de la sociedad. Y pues bueno, su principal finalidad es garantizar el orden público, obviamente dentro del mismo Estado. Vimos un tema muy importante que lo que son los principios generales, en el entendido que son aquellas máximas del derecho que nos ayudan a complementar o argumentar una ley cuando ésta pues está un poco escueta o no se entiende. Tiene tres características principales. Es directiva, porque inspira la creación de la ley. Es interpretativa, pues obviamente porque nos ayuda a interpretar las normas. Y también es integradora, porque nos sirve para llenar vacíos cuando una ley pues, no está regulada en un área específica. También vimos lo que es la clasificación del derecho procesal. Y pues bueno, en esta clasificación puede estar en diferentes categorías. Por ejemplo, el derecho sustantivo, que es de donde emana la ley, que es el Código Civil, la Ley Federal del Trabajo, el Código Penal, etc. También existe lo que es el derecho instrumental o formal. Esta no crea el derecho como tal, pero su función es ver cómo se va a aplicar el derecho sustantivo. Por ejemplo, la competencia, los procedimientos, la integración de los tribunales, la actuación de los jueces. También vimos lo que es el derecho procesal, que es una rama del derecho que estudia precisamente las normas que regulan el proceso judicial. Determina la competencia de los jueces, los actos procesales, la actuación de las partes, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al final, que es la sentencia. Y pues obviamente su finalidad es resolver los conflictos de forma legal. ¿Cuáles son las características del derecho procesal? La primera y la más importante es que es público porque le pertenece esta facultad al Estado, es la forma de administrar la justicia. Es instrumental porque sirve como medio para aplicar al derecho sustantivo. Y es autónomo porque tiene sus propios conceptos e instituciones y principios, y obviamente pues no depende de otras ramas del derecho, por ejemplo del derecho civil o penal. Es totalmente autónomo. Otro tema muy importante que también vimos es el derecho, lo que es la definición del proceso y el procedimiento. Es muy importante pues no confundir estos conceptos, en el entendido que el proceso es el conjunto de actos que realiza el Estado para resolver un conflicto mediante la intervención de un juez. En pocas palabras, el proceso es lo mismo a todo el juicio, y el procedimiento es la forma en cómo se desarrolla este proceso. Yo lo entiendo como el caminito a seguir o los pasos que se deben de seguir. Por ejemplo, la presentación de la demanda, la contestación, las pruebas, la sentencia, es decir, el procedimiento son todos los pasos del juicio. Entonces la diferencia bien importante es que el proceso lo es todo y el procedimiento son las partes que integran el todo. Entonces yo creo que con eso sí me quedó un poquito claro, o muy claro, cuál es la diferencia. Otro concepto que también vimos es de qué trata teoría general del proceso, y pues es también una rama del derecho procesal que estudia todos los conceptos que son comunes entre todas las materias. Por ejemplo, en todas las materias penal, civil, agraria, existen acción, jurisdicción, competencia, partes. Entonces, precisamente la teoría general estudia todos esos elementos que tienen en común o son similares. También aquí se estudia, otra definición es la parte que es el derecho procesal especial, que estudia
cada parte especial del derecho, por ejemplo, derecho procesal penal, derecho procesal civil, derecho procesal familiar, derecho procesal agrario, etc. Existe también otro tema importante que vimos, lo que es el derecho procesal dispositivo, que es aquel en el que las partes tienen una mayor parte de disponer del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Es que las partes se pueden desistir, celebrar convenios, llegar a acuerdos, etc. Y es muy común en materia civil o mercantil porque son actos bilaterales. Ahora, otro tema que también vimos, el litigio, que es un conflicto como tal de intereses, en la que una persona pretende y la otra se impone, o se opone, perdón. ¿Cuáles son los elementos del litigio? Actor es quien presenta la demanda y quien afirma tener un derecho. La parte demandada también es quien se opone a esta pretensión y niega que el actor tenga la razón o tiene la razón. También existe otro elemento muy indispensable que es un bien jurídico afectado. En materia civil pues, puede ser el dinero, la propiedad; en materia penal la libertad, algunos derechos patrimoniales, etc. ¿Qué es la pretensión? La pretensión es también la exigencia que hace la parte actora para defender su bien jurídico, sin antes haber iniciado un proceso. La resistencia, pues obviamente es la oposición del demandado, en donde pues obviamente le quiere echar para abajo, ¿no?, lo que es la pretensión de la parte actora. Más adelante vamos a ver el término de reconvención, que no es otra cosa que la demanda que le pone el demandado a la parte actora, es una contrademanda, por así decirlo. La litis, la litis es aquel conflicto que queda establecido en la demanda y que se presenta ante un juez para que éste de manera imparcial pueda establecer su veredicto. Y los sujetos procesales es el actor, demandado, juez, testigos, peritos. Y pues bueno, el juez siempre tiene que ser imparcial en este procedimiento. ¿Cuáles son los principios del derecho procesal? En las dispositivas nos mencionan 11, y pues el primero es el principio de contradicción, en donde nos dice que todas las partes tienen derecho a ser escuchadas por igual. Y hablando de igualdad, pues el segundo es la igualdad. Es donde ambas partes tienen las mismas oportunidades de ofrecer pruebas y de defenderse. ¿Qué es el principio de preclusión? Es que dentro del acto, cada acto tiene su propio término, su propio momento específico, su propio tiempo para llevarse a cabo. También existe el principio de eventualidad, es donde las partes presentan sus pruebas y argumentos en el acto procesal y de manera correspondiente. ¿A qué me refiero también con el otro principio, que es el de economía? Es que se busca resolver el conflicto pero utilizando el menor tiempo y los menores recursos. El principio de lealtad y probidad es que las partes tienen que actuar con honestidad y buena fe, es decir, no tienen que estar mintiendo, ¿verdad? Principio de oralidad y de escritura es que los juicios se pueden llevar de manera escrita si así se requiere, o también las audiencias de manera oral. El principio de inmediación es donde el juez está obligado a tener contacto directo con ambas partes, con los testigos, con los peritos y con las pruebas, empaparse del caso. El principio de concentración, que se procura que la mayor parte del proceso obviamente se desarrolle en pocas audiencias. Esto va muy ligado con el principio de economía. El principio de publicidad, que también habla donde todas las audiencias son públicas, excepto aquellas que son de delitos sexuales o con las que el gobierno lo exceptúe, ¿verdad? Y el libre de valoración de prueba es donde el juez, pues obviamente de acuerdo a su lógica y a su experiencia, pues determina su veredicto. ¿Cuál es la clasificación de los procesos? Que es otro tema. Se clasifican en ordinarios, pues obviamente cuando no existe un procedimiento especial. Después los especiales es cuando la ley prevé un trámite específico.
Los contenciosos es cuando existe un litigio o un conflicto entre las partes. Los voluntarios, pues obviamente aquí no existe conflicto y el juez es quien valida el acto. Los orales, pues digo, como la palabra lo dice, predomina lo que es la exposición oral como tal. Aquellos que son escritos, por ejemplo, en la parte de las demandas, que predominan los documentos pues, impresos, ¿no? Los sumarios son procedimientos, pues obviamente más rápidos. Los ordinarios, me refiero a que pues, todas las etapas son las normales, no existe otro especial. También existen los singulares, es donde existe un actor y un demandado. Y abajo de los singulares están los colectivos, donde hay muchos actores y muchos demandados. Por materia, pues precisamente pueden ser civiles, penales, familiares, agrarios, administrativos. Y pues bueno, otro de los temas que vimos dentro de este mismo primer parcial es el derecho procesal y sus ramas. Pues una vez comprendidas las ramas o lo que es las bases del derecho procesal, nos surge la pregunta de ¿qué es el derecho procesal? Y pues bueno, el derecho procesal es una rama del derecho público precisamente que nos está regulando en la organización y el funcionamiento de los tribunales. En otras palabras, pues el derecho procesal no decide como tal quién tiene la razón. Simplemente lo que hace es establecer cómo debe de desarrollarse un juicio, es decir, cómo son las partes, cómo es el proceso, el caminito para poder llevar a cabo o establecer el derecho material, como lo vimos pues anteriormente. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho procesal con otras ramas del derecho? Por ejemplo, tiene total conexión con el derecho constitucional, que es con la que tiene mayor relación. ¿Por qué? Pues porque tiene acceso a la justicia, obviamente al debido proceso, a la independencia judicial, la tutela jurisdiccional, etcétera. También el derecho civil, pues obviamente porque establece derechos y obligaciones entre particulares, pues obviamente pues cuando surge un conflicto, ¿no? El derecho civil indica cómo debe de resolverlo un juez. También se vincula con lo que es el derecho penal, es cuando se determina qué conductas constituyen un delito y cuáles son sancionadas. En este caso existe una víctima y pues un imputado. También se relaciona con el derecho mercantil, que son los actos de comercio, cuando existe un conflicto entre comerciantes. Y pues bueno, aquí también este derecho pues establece el debido procedimiento en esta materia. También está el derecho laboral, que protege precisamente los derechos de los trabajadores y de los patrones. Se regulan aquí sobre todo los juicios laborales. En el derecho familiar, pues obviamente se establece o habla acerca de los conflictos relacionados a la familia, por ejemplo, divorcio, alimentos, guarda y custodia, adopción, entre otros. El derecho administrativo también es otra de las ramas y permite resolver los conflictos que existen entre los particulares y la administración pública. Y pues bueno, las ramas del derecho procesal, dependiendo de la materia del conflicto, ¿verdad? El derecho procesal se divide sobre todo en varias ramas. Como ya lo vimos anteriormente, un ejemplo súper sencillo es el incumplimiento de contratos en materia civil, responsabilidad civil, propiedad, pago de deudas, etc. Pues bueno, son el derecho procesal, como les menciono, pues está vinculado a varias ramas del derecho, precisamente porque en cada una de esas ramas, aspectos, el derecho procesal nos indica el caminito que se debe de seguir para poder resolver, o para resolver sobre todo, los conflictos y pues que se tenga el debido proceso. Y obviamente cada uno de ellos tiene sus
sus partes, ¿verdad? Por ejemplo, en el derecho civil pues está la parte actora y demandada. En el derecho penal pues obviamente no se le llaman así, se le llama víctima e imputado. Y pues bueno, en cada una de las materias el derecho procesal nos indica cuál es el nombre de las partes que pertenecen a dicho proceso y cuál es el caminito que nos debe de ayudar o que le ayuda a los jueces, a las instituciones a seguir para resolver precisamente ese conflicto. Entonces, pues bueno, ahí donde sí quiero hacer un poquito más de hincapié es en el proceso, derecho procesal administrativo, que es que, pues bueno, permite que los particulares impugnen actos en autoridades administrativas. Este también sí es muy importante porque aquí también hay derechos que defender. Y también no hablé acerca del derecho procesal agrario, que resuelve los conflictos relacionados, como lo vimos en clase, con ejidos, comunidades agrarias, propiedad de la tierra, etc., ¿verdad? También lo vimos con el derecho procesal electoral, que resuelve todas aquellas controversias o conflictos relacionados a procesos electorales, pues precisamente para que sean legales y transparentes. Con el derecho constitucional, pues obviamente con todo lo relacionado con los derechos humanos establecidos previamente en la Constitución. Y pues bueno, las fuentes del derecho son el origen de aquellas normas procesales. Entonces, por ejemplo, la Constitución, que es la norma suprema de todo el país, y todo el procedimiento debe de respetar a la Constitución. Otra es Constitución y luego está la ley, que bueno, algunos autores dicen que están a la par, que es también una parte importante, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales o civiles y familiares, cualquiera de los dos. También existe lo que es la jurisprudencia, pues que son obviamente criterios obligatorios por los tribunales para poder interpretar la ley, que nos ayudan a resolver casos similares, ¿no? También existe lo que es la costumbre. En materia procesal, pues obviamente tiene poquita aplicación, ya que pues se aplica sobre todo lo que es el principio de legalidad. Y la doctrina, que es precisamente todas aquellas opiniones realizadas por juristas. Yo lo entiendo, por ejemplo, los libros donde emana la ley. Y como lo mencioné antes, también están los principios generales del derecho, que pues obviamente se utilizan cuando existe algún vacío legal. Entonces, ya cambiando un poquito de tema, retomamos el principal, que es el litigio. Pues obviamente ya lo había mencionado. El litigio pues obviamente es un conflicto entre las partes, en donde existe una pretensión por medio de la parte actora, y de parte demandado pues existe una resistencia, ¿verdad? Ese capítulo también lo vimos dentro de las diapositivas, y de parte de la ahora sí que de la parte demandada existe lo que es la contrademanda. Entonces también quedarlo bien establecido. Para que exista un litigio, pues obviamente tiene que haber un conflicto de intereses. Es pues obviamente cuando ambas partes buscan proteger sobre todo intereses que son incompatibles. Y en este caso el juez determina quién pues tiene el mejor derecho. Algo que no vimos también más atrasito es cuáles son los sujetos del litigio.